Saludo afectuoso a toda la audiencia, a todas las personas que puedan estar escuchando esta grabación que voy a hacer en estos instantes. Yo soy Fernando Méndez de Radio Vida Nueva y tienen delante de ustedes en la pantalla un cartel que he diseñado y que dice así: leer libros evangélicos famosos de experiencias, de doctrinas y testimonios puede ser dañino para la salud espiritual, pues su influencia llega a reemplazar la lectura de la Biblia. Los líderes exigen a sus discípulos que lean sus libros al menos 7 veces, y por lo tanto yo sugiero que debemos volver a las Escrituras y menos libros. No ningún libro, sino menos libros. Digo yo, más Biblia y solo Biblia. Porque a veces cuando pensamos en más Biblia, estamos pensando en más libros que nos comenten sobre la Biblia. No. Mi pensamiento es, creo que es el pensamiento de Dios, es solo Biblia, más Biblia, mucho más Biblia. Le ponemos pensamientos de las Escrituras que dice así. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: escudriña las Escrituras, porque en ellas vas a encontrar la vida eterna. El Señor Jesús también les dice: ustedes confían mucho en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, en la Tanakh, en el Pentateuco, etc., porque en su tiempo no existía todavía el Nuevo Testamento, pero este libro habla de mí, habla de lo que está sucediendo. Les decía, revisen las Escrituras, vayan a la Biblia, vayan a las Escrituras. Ese es un llamado que debemos hacer hoy día. Y no significa que lo que escriben estos grandes hombres o pequeños hombres sea de poca importancia. Voy a poner el cursor, el puntero, perdón, sobre algunos nombres. Ustedes pueden ver aquí a Gigi Ávila, escribió libros, a Marcos Witt, a John Maxwell, a Dante Gebel, él es Joel Austin, él es Maxwell también, él es Rick Warren y muchos más. Hay muchísimos libros. Casi todos los pastores y predicadores famosos de hoy estilan escribir libros, entre ellos Joyce Meyer, Ana Méndez. Todos quieren escribir el último libro de moda: cómo ser el campeón, cómo ganarle al diablo, cómo vencer las maldiciones y cualquier otro tema. Y me he dado cuenta que a veces no son Biblias, son experiencias, son sus opiniones, son sus puntos de vista. Ellos tienen experiencia, seguramente han vivido mucho más, han ministrado a miles de personas y de eso hablan en sus libros. Y eso está bien. Yo he leído bastantes libros en el pasado, pero últimamente francamente he dejado de hacerlo. Esto está en mi Facebook y lo voy a mostrar en estos instantes. En la primera parte voy a subirlo. Aquí lo puse y dice así, lo mismo, ¿no? Es el mismo cuadro, pero tuve una conversación con un hermano y quería repetir el pensamiento. Yo le respondo así al hermano que está de acuerdo, ¿no? A Víctor Poma. Dice: realmente el problema no es leer libros, sino leer más libros y poca Biblia. Para los que leen, para los que acostumbran a hacerlo, tal vez en nuestro contexto local, provinciano, no se acostumbra a leer mucho, pero en otros contextos sí, se lee bastante y escriben mucho. Y yo ahora realmente leo poco. Antes sí yo leía mucho. Tengo más o menos
entre 300 y no sé, 500 libros en mi biblioteca personal. ¿Y cuántos habré leído? Quizás 1000 en mis estudios, en mis cursos y los que me prestaron, etcétera. Pero hoy día casi no leo mucho libros ajenos, casi nada, porque Dios mismo me guió a su manera. Es decir, no vayan a pensar que se me apareció un ángel ni nada, sino que me llamó a estudiar abundantemente la Biblia, y fue al principio un poco duro, un poco distinto, porque necesitas bastante disciplina y constancia, pero fue lo mejor que hice, lo mejor que me pudo pasar en la vida, porque empecé a llenar cuadernos y cuadernos escritos a mano de lo que leía y entendía de esa escritura, de esa lectura, sin ninguna ayuda externa, sin ningún comentario ni diccionario. No usaba nada, tal vez la concordancia de mi propia Biblia, que está al final y que es solamente una guía que la consultaba para ayudarme, o algún comentario de mi Biblia de Estudio Caribe, que también me ayudaba, y gracias, porque es una editorial más o menos equilibrada. Fueron casi 10 años de esta tarea nueva, y ahora discierno, como consecuencia de eso, discierno mejor las cosas de Dios. Por eso voy a analizar los videos de algunos predicadores famosos que están enseñando filosofía místico-alegórica y también espiritualismo que puede ser peligroso, puede ser más imaginación que Biblia, que puede ser más imaginación que teología, que sale más bien del criterio del escritor y del ministro, debido a que piensa que Dios le está hablando, porque luego cuando hagamos el análisis van a ver ustedes que todos dicen que recibieron revelación, todos recibieron una nueva revelación, hablan de una nueva revelación, y no hay nuevas revelaciones, queridos hermanos. La revelación ya está cerrada, Dios ya se reveló. Es más, se reveló completamente en su Hijo, y su Biblia está cerrada, el canon está cerrado. Esa es su completa revelación. No necesitamos una revelación nueva. Es verdad que la Biblia, el Nuevo Testamento habla, el Antiguo también habla de la revelación, pero en su concepción original esa revelación no significa como una nueva Biblia, sino significa el entendimiento de la palabra de Dios. Esto puede ser una mala influencia espiritual, y por eso me siento llamado a hacer algún comentario al respecto, y lo voy a hacer. Vamos a ver en Google Imágenes y observemos la profusa cantidad de literatura que hay. Casi cada pastor que se vuelve famoso, que estudia una maestría o que tiene un cierto nivel de éxito, digamos 800 miembros, 1000 miembros, se va a Estados Unidos o a México o a Colombia o a Argentina, especialmente Estados Unidos, y entonces se le ocurre que es llamado a escribir un libro porque quiere influir en los demás. Algunos lo hacen para influir en sus propios miembros, de sus propias iglesias, pero luego traspasan la barrera y algunos terminan siendo exitosos, como lo son, sin criticarlos, sino solo como mencionándolos, como Rick Warren, como Dante Gebel y como otros más que escriben millones, publican millones de libros, porque las editoriales se las venden a los cristianos en todo el mundo. Hay literatura para todos los gustos, para todo tema, mucho material sobre la familia, comentarios, cómo tener más fe, cómo ser mejor cristiano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué necesitamos más información de lo que ni siquiera hacemos al principio? Es decir, que empezamos a saturarnos de información en demasía.
Ya Dios nos ha hablado. Solamente nos falta ahora ponerlo en práctica, lo mismo que hicieron estos hombres que escriben estos libros. Hablan de la batalla, de la iniquidad y de la liberación y de no sé qué, y de doctrinas extrañas que francamente están convirtiéndose en un estorbo para el crecimiento de los cristianos. Muchos ya no leen la Biblia porque están dependiendo de los libros de los famosos. Es mejor leerle un libro a Cash Luna que leer la Biblia, ¿verdad? Porque Cash Luna lo explica mejor y además mucho más entretenido, y Dante Gebel con mucha más gracia que leer la Biblia, que en cierta forma en algunas partes es un poco aburrida si no se sabe leer. Hay cientos libros, algunos son antiguos, pero otros son modernos y no están aquí, pero casi cada pastor famoso que nosotros escuchamos en el mundo moderno escribe varios libros, y voy a mencionar al más famoso es Rick Warren y John Maxwell. John Maxwell escribe libros sobre administración, marketing y desarrollo personal y vende miles de libros, millones de libros. Bueno, él es un cristiano orientado a la parte profesional de la asesoría y la consejería y del asesoramiento empresarial, así que él es un conferencista y escribe libros que vende, está bien, no hay ningún problema. Rick Warren escribe libros sobre la vida cristiana, cómo hacer bien la iglesia, cómo ser un mejor cristiano, cómo luchar contra el pecado, contra el diablo, cómo orar, etcétera, 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 de tal manera que ellos se convierten prácticamente en nuestros gurús y dejamos de depender de nuestro propio discernimiento para entender la buena y perfecta palabra de Dios. Tengo un cuadrito más por aquí que quisiera mostrárselos y voy a buscarlo, porque la computadora también puede reemplazar un poco a la Biblia, ¿no? Eso es algo que yo utilizo mucho. Yo tengo mi Biblia en mi computadora y tengo 30 versiones y tengo griego, hebreo, puedo hacer el mejor análisis con computadora, siempre y cuando vaya a la Biblia. No estoy abandonando los libros, no estoy abandonando la Biblia, pero la Biblia es más importante. La Biblia se conecta con mi computadora, con mi laptop, y me ayudo con algunos libros de vez en cuando, aunque yo le echaría una cruz aquí y diría, en realidad casi no tengo libros. Todos mis libros están en mi casa, en otra ciudad, y me voy a llevar los que tenga aquí porque no los uso, no los necesito, ocupan espacio. Y cuando viajo me producen un tremendo problema de carga porque necesito una maleta entera para cargar tantos libros. Me basta con la palabra de Dios. En realidad es el único libro que necesito, y en esta ocasión es una recomendación para todos los oyentes y lectores de mi página. Muchas gracias, ya se termina el tiempo, espero que sea de bendición. Esto lo voy a publicar en YouTube. ¿Qué nombre le ponemos? Más Biblia, menos